To worship you, I live. To worship you, I live to worship you, Jesus. Oh, I worship you, I live to worship you, I live to worship Le estuve preguntando al Señor sobre, bueno, lo que hemos oído el fin de semana fue glorioso y tiene que ver con la restauración de las puertas, ¿verdad? Y yo fui específicamente a algo que me interesaba, que tiene que ver con la intimidad con Él. Una intimidad con Cristo, con su presencia gloriosa. Con una presencia que necesitamos imperiosamente para alcanzar victorias, para alcanzar promesas, para resplandecer, para llevar su bondad en esta ciudad y en todo lugar. Está muy cerca. A veces hablamos de avivamientos, pero el avivamiento está en ti. El fuego está en ti. El obedecer está en ti. El amor de Él está en ti. Él es la fuente, como hablábamos el miércoles. Él es la fuente de eterna sotería, salud, vida, amor, bendición. ¿Por qué claudicamos? Será tu pregunta. ¿Por qué a veces nos alejamos de esa recámara, de ese aposento, de ese lugar donde Él nos espera? ¿Te preguntaste? Mateo 6:6 fue la palabra que se predicó el domingo, una de las palabras. Pero quiero decirte esto. El Señor me daba Apocalipsis 12, que dice 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjate que, ¿por qué salimos? Fíjate que Mateo 6:6 venía hablando de que cuando ores es acercarse a Dios, es estar con Él. Hasta hace tiempo yo entendí que no es la cantidad de horas que ores, no es la cantidad de tiempo que hables palabras o tengas que proclamar palabras, sino el tiempo
en su presencia. Quizás sin palabras, quizás sin hablar. Y especialmente el momento más importante para Él y para mí sobre todo es el silencio, para oír su voz, para oír a su espíritu, que me examine, que me hable, que me haga ser honesto conmigo mismo, conmigo misma. Hubo un varón, dice la palabra, un Pedro, que dice que le prestó al Señor su barca para que Él enseñara. Barca es figura de nuestras vidas. Fíjate esto, Él le prestó su barca. ¿Sabes qué significa esto? Él le prestó su vida para decir, Señor, mira, aquí estoy, yo te seguiré. Esta es mi vida. Te doy mi vida, te presto mi vida. Dice que el Señor se subió a la barca de Pedro y Él hablaba y enseñaba a las multitudes. Pero Pedro oía y no estaba convencido de las palabras que el maestro enseñaba. Como muchas veces vos estás oyendo a tu apóstol, a tu pastora, a los que predican, a los que te aconsejan, y no estás convencido de lo que te hablan. Pedro estaba en esa situación. Sin embargo, el Señor, su presencia, estaba ahí, mirándolo a Pedro, porque dice la palabra que las multitudes estaban ansiosas. Multitudes vienen ansiosas, necesitadas. Quizás vos perdiste el valor de lo que oís, menospreciaste. Esto es algo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Dónde estamos? ¿Cómo oímos? ¿Verdaderamente como esas multitudes desesperados? ¿Ansiosos? ¿Necesitados? ¿O nos hemos acostumbrado como Pedro a prestar nuestra vida para el servicio, para trabajar sin parar, pero para no detenernos a oír su voz en su presencia? ¿Cuántas veces Él querrá hablarte y uno no quiere oír o no dispone para oír? Pedro estaba en esa circunstancia, en su experiencia, en su razonamiento, en su trabajo, en las cosas que él hacía bien, pero que al Señor no eran las que le interesaban, porque al Señor le interesaba otra cosa de Pedro, algo más alto, algo celestial, algo glorioso, que la bondad de Él, yo te quiero hablar de su bondad, que la bondad de Él sea vista en las multitudes, como Jesús. Él es la bondad absoluta. Él solo estaba para atender, para mirar a las multitudes. Entonces dice que el Señor estaba mirando a Pedro. Pedro seguía haciendo su trabajo, pero ese día fue el peor día para Pedro. Dice que no pescó nada. Parecería que cuando está el Señor peor nos va, o cuando su presencia está cerca, cuando su presencia nos
intimida. Eso es lo que necesitamos. Que su presencia nos intimide. Entonces dice la palabra que le dijo: Pedro, entra a la barca y entra boga mar adentro. Él estaba diciendo: Pedro, quiero que entres a lo profundo de tu vida. Pedro, gloria, gloria, aleluya, gloria. Pedro, quiero que entres a las profundidades de tu ser, Pedro, porque necesito hablarte. Necesito mostrarte lo que hay en ti, Pedro. El Señor nos quiere meter en las profundidades de su palabra, en las profundidades de su revelación para ser intimidados, para ser desnudados. Y eso no nos gusta. Adán y Eva se escondieron. Cuando Dios te intimida, uno escapa. Escapa a su presencia, escapa a venir a Él, huye. Entonces, él le empezó a cuestionar, empezó a justificarse, empezó a decir: Señor, si yo que sé, ya he intentado y no hay nada, está bien. Estos son los cuestionamientos que a veces le hacemos a las autoridades, ¿no? Está bien, yo lo voy a hacer, pero. Entonces, fíjate esto. Dice que Pedro entró con su vida a las profundidades. Y ahí se encuentra que dice que echando las redes, eran tantos los peces, tantos que se empezaron a romper y que tenía que empezar a llamar a sus ayudantes, a los discípulos para que pudieran ayudarle. Pero cuando él empezó a ver eso, dice la palabra que arrepentido creyó. Ahí creyó. Antes, no, esta palabra no es para mí, esta palabra que dice el apóstol no me cierra. Dice que arrepentido creyó, se convirtió. ¿Sabes qué significa convertirse? Girar, dar vuelta, dar la espalda a lo que impedía esa intimidación de Dios, ese examen de Dios. Y dice que cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí Pedro dejó su orgullo, dejó su experiencia, dejó sus razonamientos, lo que había en lo profundo de su ser, la incredulidad. A veces decimos creo, pero mis actitudes no son de fe y de creer. No creo cuando me apoyo en mi propio razonamiento. No creo cuando digo yo sé esto, lo voy a manejar de esta manera. No creo cuando no obedezco. No creo cuando aplico mi justicia propia. Esto es así y así se hará. No creo. Soy incrédulo. Entonces el Señor le estaba diciendo: Pedro, yo necesito que creas en quién soy, en lo que puedo hacer en tu vida, en lo que quiero hacer. Entonces, claro, él cuando vio esto, le vino temor, vergüenza. Salieron un montón de cosas de su vida. Y el Señor le dijo: no temas. Solo que necesitabas enfrentarte a esto, a que te intimide, a que te presione,
a que te saque lo profundo que hay escondido, tapado, y que mientras no lo saques, no vas a poder intimar conmigo. No vas a poder, no vas a querer estar conmigo. Vas a ser como Adán, que huyó, se escondió. Entonces le dijo, no temas, Pedro, porque lo que yo quiero hacer de vos es pescador de hombres. Entonces dice que la palabra que ahí absolutamente confiado, lo siguió. Fíjate que acá decía que el enemigo es el que acusa día y noche a los escogidos. ¿Sabes para qué? El enemigo sabe el poder que hay en la intimidad con él. Y por algún motivo o por otro, no va a querer que esa intimidad suceda. Porque a través de esa intimidad vos recibís la fuerza, el poder, la vida. Tus ojos se abren para entender. Te dejas escudriñar, te dejas examinar. Este es un tiempo donde el Señor me decía, quiero que me oigan, quiero hablar. Podíamos ver un hijo pródigo que teniéndolo todo no le saciaba nada. Teniendo a papá no le alcanzaba. Entonces dice la palabra que él dijo, no quiero tu compañía, no quiero tu presencia, no quiero estar contigo. Entonces dice que le pidió su herencia, se fue, se la gastó toda, vivió como quiso, hasta que se dio cuenta, dice la palabra, que volvió en sí gloriosa bondad de nuestro Dios. Porque si no fuera por su bondad y su gracia, nosotros podríamos estar tirados, podríamos estar lejos de su presencia. Y quiero decirte algo, estás bajo cobertura para que experimentes la gloria, su bondad. Ahora te voy a hablar cómo Moisés descubrió esa bondad, que no era para todos. Sin embargo, hoy es para todos. Está escondida, pero está para aquellos que la desean, que buscan lo más importante. Decíamos que obedecer es mejor que sacrificios, pero quiero decirte algo, más que obedecer, lo mejor, ¿sabes cuál es? Su presencia, su espíritu, sin medida sobre tu vida, su bondad, su gracia inigualable, su amor inagotable. Entonces te decía, qué gloriosa bondad la de nuestro Dios, que aún siendo el pródigo pecador, indiferente, enojón, no queriendo intimidad, no queriendo estar con su Padre. Sin embargo, la gloriosa bondad de Él que debemos alabar, dice Efesios 1:6, alabemos su gloriosa bondad, gracia. Dice que vino el Espíritu sobre Él y Él volvió en sí. Quiero decirte algo. Cobertura es unción. Y estás bajo una unción apostólica que
hace que su gloria, la bondad, la gracia y el Espíritu sin medida esté sobre tu vida. Entonces, volviendo en sí, el Espíritu Santo vino sobre él y dijo: realmente los jornaleros de mi papá comen mejor que yo, que no soy digno. Fue intimidado por el Espíritu. Se dio cuenta que no era digno, que en lo interior de sus vísceras había ambición, había deseos incontrolables y un montón de cosas que, si el pródigo no hacía eso, iba a seguir tapado. Dios a veces nos aparta para terminar la obra con nosotros, para que salga lo profundo de nuestro ser. Entonces dice que lo más tremendo es que él se da cuenta y dice: se convierte verdaderamente, porque a veces decimos conversión es recibir a Cristo. Quiero decirte que conversión es volverse a Dios y darse cuenta de nuestra condición, de nuestra verdadera condición. Los grandes conflictos en la iglesia es porque no estamos convertidos. O si estamos convertidos en algún área, nos falta convertirnos en otra. Porque convertirse tiene que ver con darse cuenta de que somos pecadores y que hay cosas que impiden mi comunión con Él y con mis hermanos. El Señor resumió todas las leyes y los mandamientos en dos: ama a Dios con todo tu corazón, todo tu ser, todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las dos leyes más importantes para Cristo, que si no las estamos estableciendo en nuestras vidas es porque hay falta de conversión en esas áreas. Y este hijo pródigo se dio cuenta de que no era digno. Este hijo pródigo dijo: he pecado contra ti, papá, y contra el cielo, contra las huestes, contra los ángeles, contra el ejército tuyo. Y dice la palabra: gloriosa bondad de nuestro Padre. Gloriosa bondad que quiero recordarte se derrama y se derramará sobre tu vida inagotablemente. Inagotablemente. Yo hoy no te vine a decir lo malo, hoy te vine a decir lo grande que es nuestro Padre, nuestro Cristo, su Espíritu, que quizás no lo estás valorando. Entonces dice que su padre, cuando él venía, esto tiene que ver con decir: Señor, doy la espalda a mis debilidades y vengo a tu aposento. Vengo a tus pies, vengo a ti. Esto es una figura espiritual. Regreso a ti, papá, porque entiendo que nada tengo fuera de ti, porque entendí que necesito la comunión contigo, la intimidad contigo. Se convierte, gira, regresa al aposento. Y lo tremendo que me impactó es que el padre, cuando lo ve, corre, lo abraza, estaba sucio, lleno de inmundicia, su mente, su corazón. Y dice que el padre lo besó en el cuello. Beso, figura de palabras, figura de bendición.
cuello, figura de cerviz, de durezas, que se rompen con el beso del Padre, con las palabras del Padre. Este regresó al aposento. Este entendió que él necesitaba restaurar su intimidad y su comunión con papá. Porque su comunión con papá era dame, dame, soy bendecido, soy prosperado, tengo todo. Esa era su comunión con papá. Pero no era una comunión honesta, íntima, de sinceridad, como dijo David, donde realmente le pedimos a Él que nos haga razonar, entender quiénes somos. Gloriosa bondad del Señor. Entonces, fíjate que yo le decía, Señor, ¿cuánto debemos valorar tu gracia? Porque vos fíjate que Adán y Eva tenían a Dios con ellos a donde iban. Dios los llamaba por su nombre, soplaba aliento, vida, bendiciones. Dice que Él plantó un jardín para ellos. ¿Sabes qué es jardín? Cerco. Cerco. Jardín es lugar protegido. Y dice que ellos estaban en ese paraíso, en ese jardín que el papá, nuestro papá, preparó para tu vida. En el que vos vivís hoy. Un jardín, un cerco del Padre que debes cuidar, que fue establecido. Fíjate que el Señor hablaba con ellos todo. Es más, ellos tenían su parte que hacer. Era que labrasen la tierra y guardaran la tierra, figura de tu vida. Es necesario labrar nuestra tierra para poder tener comunión íntima con nuestro Señor. El Padre le estaba dando las llaves para que ellos vivieran una vida abundante en ese jardín, en ese cerco, donde si ellos vivían bajo el gobierno, bajo las leyes del Padre, ellos, ¿cuánto tiempo habrán vivido bajo ese gobierno sin caer? Muchísimos años, décadas, siglos. Vos no sabés cuándo fue que cayeron. No dice desde que fueron formados cuándo cayeron. Ellos vivieron mucho tiempo bajo el gobierno de Dios hasta que decidieron apartarse de ese cerco. Hasta que decidieron que la palabra, las leyes que ese gobierno, ese paraíso, ese lugar tenía, no les bastaba. Ellos querían más. Y ¿sabes qué? Yo podía ver que las ambiciones entran por los ojos. Las tentaciones entran por los ojos. No es lo que oímos solamente, sino también lo que vemos. Pero ellos tenían intimidad con Dios, vivían en intimidad con Dios, vivían en intimidad con Dios. A veces creemos que porque a la mañana tenemos un tiempo con Él es suficiente y todo nuestro día no contamos con Él. Y Él va caminando con nosotros, Él está velando por nosotros. Él plantó un jardín alrededor nuestro. Él hizo un jardín dentro nuestro. Porque
ese jardín se estableció y lo plantó el Padre cuando Jesús vino a restaurar lo más importante para nuestras vidas, la intimidad con Él. El Señor le dijo a Marta, Marta, una sola cosa es necesaria. Juan 10, creo que es 7, 8, no sé. Marta, recordá esto, vos podés trabajar mucho, pero una sola cosa es necesaria. Y María escogió la más importante, la mejor. ¿Qué escogió María? Estar a los pies del Señor. Oír su voz. Vos escogiste la mejor porción porque vos te congregás, vos venís al banquete, vos venís a oír palabra, sabiduría, revelación que hace que esa bondad de Dios cada vez sea más importante en ti. Que cada vez sea tu única comida. Porque intimidad con Dios no es una habitación, es vivir con Él. Es vivir con Él, es hablar con Él, es consultarle a Él. Y vos fíjate qué tremendo, gloriosa bondad de nuestro Señor. La palabra yo podía ver en Juan 19, cuando el Señor, Juan 19, 28, 29 y 30, léelo. La palabra acá, en todo el sacrificio de Cristo, lo que me dice es que, escuchá bien esto, toda la ira de Dios que tenía que venir sobre nosotros, cayó sobre Él. Escuchá bien, cayó sobre Él para que toda la bondad del Padre venga sobre nosotros. ¿Estamos disfrutando de su bondad, de su gloria, de su presencia? Él dijo, consumado es, hecho está. Toda la ira, todo el agravio, todo el rechazo, toda la maldición del pecado de toda esta humanidad cargué, para que toda la bondad, la gracia, el Espíritu sin medida venga sobre tu vida, hijo, sobre tu vida, hija. ¡Qué tremendo, iglesia! ¿Sabes que Él nos dio derechos? Él vino a esta tierra a darnos el derecho más grande, incalculable, el tesoro más grande, su bondad, su gracia, su amor. Dice la palabra en Juan 10 también, yo soy la puerta. El que entra por medio de mí, ¿sabes qué es la puerta? La entrada a ese paraíso. La entrada para recuperar ese jardín. Él dijo, yo soy el pastor, soy la puerta. El que entra por medio de mí será salvo de la ira venidera. Será salvo, entrará a ese jardín y hallará pastos, alimento, sustento, revelación, sabiduría para mantener ese jardín. ¿Y sabes también lo que dijo? Mis ovejas conocen mi voz
Y yo las conozco a ellas y ellas me conocen a mí. Quiero decirte algo. Muchas veces te has preguntado, Dios no me habla, Dios, yo voy, estoy con el Señor, pero no me habla, no me muestra. Quiero decirte algo. Esa es una promesa del Padre hecha antes de la fundación del mundo, antes de tu nacimiento. Él te conoce y vos lo conocés a Él. ¿Qué quiere decir esto? Que esa intimidad y comunión con Él ya fue hecha, establecida para tu vida, para siempre. A ver, yo te pregunto, un padre, cuando viene su hijo, ¿el hijo le va a pedir perdón por 3 años atrás? Cuando viene arrepentido, cuando viene necesitado, ¿vos lo vas a rechazar? Cuando cometió agravio, ¿vos lo vas a rechazar? Ese hijo pródigo vino arrepentido y dijo, papá, me equivoqué. Y su padre, gloriosa bondad, lo abrazó. Él es Dios de misericordia y de consolación. La ira fue quitada sobre nosotros. Lo que está sobre nosotros es la bondad, el amor eterno. La palabra dice que Él es Padre de misericordia y Padre de consolación. Quiero decirte esto porque a veces creemos que tenemos que preparar un ambiente para estar con el Señor de música y no, si esta música no me unge o no me favorece, no voy a poder entrar. Y quiero decirte algo, Él preparó un paraíso, un cerco, todos los días de tu vida, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en esta casa. El derecho de su presencia es tuyo. ¿Es maravilloso nuestro Dios? Amén. Entonces, fíjate esto. Él dijo, consumado es toda la ira, todo el castigo, todo el juicio. Lo cargué yo, dijo Jesús, para que toda la bondad, toda la gracia venga sobre tu vida. Cada vez que estás necesitado, cada vez que pecas, cada vez que fallás, Él está esperando que te conviertas. Que digas, he pecado contra ti, papá. Regreso. La palabra dice, ¿sabes que hay pecados que no se borran? Porque no nos hemos arrepentido. Porque no nos damos cuenta. Hay tantos temas que podríamos hablar. Pero la palabra en Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Qué significa borrados? Para que no tengas más memoria. Y así tiempos de refrigerio vengan a tu vida. Arrepentíos fue la actitud de Pedro cuando se dio cuenta que anteponía su justificación, anteponía su orgullo, anteponía su experiencia, anteponía su incredulidad, para darse cuenta de que ahora creía, que ahora entendía su condición. Qué importante, intimidad con Dios es igual a conocimiento de nuestra naturaleza, a conocer
nuestras debilidades, a convertirnos de esas debilidades. ¿Sabes qué significa convertirnos de esas debilidades? Darle vuelta a la espalda y regresar a Él, como hizo ese pródigo. El día que vos te convertís, que abandonás, dejás esas miserias y vas y regresás al Padre, el Padre, ¿qué hizo? Lo abrazó, rompió la dureza de cerviz que tiene que ver con nuestra voluntad. Y no solo eso, le cambió sus vestidos, figura de cobertura. Quiero decirte algo, el Señor me decía, nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. La cabeza son los diseños, los planes de Dios para tu vida. Nosotros somos cuerpo, tenemos que obedecer a la cabeza. La cabeza es Cristo, quien delegó los 5 ministerios, figura de la mano que cubre, para darnos unción sin medida, para darnos gloria, para darnos bondad, para darnos gracia sin medida. Entonces, mira, qué tremendo, porque el Señor a Moisés le dijo, quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Moisés, en una actitud ya desfalleciendo por el pecado, la idolatría del pueblo, dice la palabra que él hizo un aposento, una tienda fuera del campamento. Y dice que cuando él entraba a esa tienda, la nube descendía, la presencia. Y cuando el pueblo de lejos miraba, dice que se postraba y adoraba. Porque era tal la gloria que descendía, la unción, que el pueblo era también tocado, ministrado. Entonces mira lo que dice. Él le pide, muéstrame tu gloria. Y el Señor, en Éxodo 33, 19, fíjate, Éxodo 33, 18, 19, 20. Yo quiero mostrarte ahí algo que proféticamente tiene que ver con lo que en este tiempo Él preparó para nosotros. Dice, mira, Moisés, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Seguimos. 19. Y le respondió él, yo haré pasar todo mi bien. En algunas versiones, en la LBLA, ¿lo tenés? Dice, haré pasar toda mi bondad, mi presencia delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Tenés la LBLA? Bueno, seguimos. Fíjate esto, gloria es bondad, es gracia. La gracia, dice la palabra en este tiempo, aunque el pecado abunde, sobreabundará mi gracia. ¿Vos querés gloria? Es gracia. Gracia que sobreabunda para el pecador. Gracia que nos habilita para ser tal cual somos y para convertirnos, para volver a Él, para entrar al aposento, para entrar en esa comunión con Él, en esa intimidad con Él. Entonces mira lo que dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Bueno, seguimos a ver, este sería 19, 20. Y le dijo, no puedes ver mi rostro,
porque nadie puede verme y vivir. Seguimos. Entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. El Señor le iba explicando a Moisés cómo iba a pasar su gracia. Tú tienes la gracia en todo tiempo sobre tu vida. Acá iba a pasar por un momento sobre Moisés. Figura de comunión, intimidad con Dios. Él quería la presencia. Él quería la presencia del Señor sobre su vida, la bondad de Él, la gracia que lo capacitaba para hacer la obra de Dios. Entonces, seguimos. Miren lo que le dice. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda. Bueno, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Déjalo ahí. Fíjate que esto tiene que ver con el Espíritu dentro nuestro, Cristo dentro nuestro. El Señor le dijo, entra a la hendidura de la peña, entra a Cristo, entra a su palabra, entra a su revelación, porque ahí está el secreto. Te cubriré con mi mano los 5 ministerios, la unción ministerial, apostólica, profética, magistral, pastoral. ¿Se entiende? Y dice, te cubriré con mi mano hasta que pase mi gloria. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? La gloria está sobre tu vida. La bondad de Él está sobre tu vida. Porque vos, dice la palabra, que el que está en Cristo, no hay condenación. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo anuló la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabes quién es el que no quiere que tengas comunión? ¿Quién es el que no quiere que veas su gloria? ¿Quién es el que no quiere que entiendas en dónde estás? ¿En un paraíso? ¿En un cerco de bendición? Desde el día que Cristo entró a tu corazón, a tu huerto. Un paraíso que vos debes cuidar. La presencia la debes cuidar vos. La presencia se va ante la indiferencia, ante el pecado, ante los miedos, ante la desnudez. ¿Sabes qué es la desnudez? Salirte de la cobertura. Unción, cobertura, unción apostólica que te cubre para que su gloria no te mate. Porque la palabra dice, ¿quién puede permanecer de pie delante de su gloria? Dios estableció ministros para revelarte a Cristo. Estableció ministros para que la sabiduría, la palabra que es Cristo, llene tu huerto, labre tu huerto, limpie tu tierra y su gloria pasa. ¿Se va entendiendo, iglesia? La palabra del Señor en Mateo 6 decía que, mira, fíjate esto, el Señor me decía, Jeremías 33:3, ¿vos querés intimidad?
La palabra dice, clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas ocultas. ¿Lo tenés ahí? Ahí está. Grandes, inaccesibles, que tú no conoces. ¿Sabes qué? Yo me quedaba con el Señor estos 2 días, me quedaba hasta altas horas de la noche con Él, leyendo su palabra, leyendo a Moisés, aquellos que experimentaron la gloria. Y entonces ahí entendí que la bondad de Él está sobre nuestras vidas en este tiempo para disfrutar su presencia, para vivir en ese paraíso, en ese cerco que Él, solo Jesucristo, cargando con la ira y dejando la bondad para nosotros. Él cargó con la ira para que nosotros cargáramos con la bondad, con la gracia, con el Espíritu Santo sin medida, con la unción apostólica, profética, magistral, que hace pasar la gloria. La gloria. La unción, la visitación que está en todo tiempo en tu vida. Y mira lo que dice, clama a mí. Cuando me voy a buscar esa palabra, significa acosar. Acosar. Yo le decía, Señor, decime, ¿cómo restauramos? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo es esto de comunión contigo, intimidad contigo? Entonces clama a mí, acosame, pregúntame, porque yo quiero responderte. Escudriñá, medita en mi palabra. Yo quiero responderte, me decía. Y sabes que cuando yo buscaba esa palabra clama, significa intimar. Y hay otros significados, intimar, celebrar, presencia. Clama a mí. A veces nosotros decimos, clama a mí y yo responderé, y lo decimos como loritos. Pero cuando uno entra en esa intimidad con Él, ¿sabe las cosas que Él quiere revelar? Él quiere llevarnos a una dimensión donde digamos, Señor, mira, el enemigo viene como río, el enemigo quiere destruirme, pero ¿sabes por qué? Porque no quiere que esté contigo, porque no quiere y no le conviene que yo entre en las profundidades, no le conviene que yo entre en comunión contigo, en diálogo contigo, acosándote, buscándote, persiguiéndote hasta que me bendigas. ¿Sabes una cosa? Más escudriño la palabra y más entiendo que el diablo no tiene nada que hacer cuando un hijo de Dios ha entendido esa intimidad con Él, esa comunión con Él. No hay más acusación. Diablo, escrito está, al Señor tu Dios obedece, servile y huí de acá. Dale un fuerte aplauso al Rey. Dale la gloria. Él es bendito. Clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes e inaccesibles. ¿Sabes qué? Él me decía, lo grande está escondido. Pero te digo algo. Dios ha puesto ministros para revelarte esas cosas. Esos misterios, ministros que pasan tiempo con Él, ministros que se alejan, que ya no sirven a este mundo, que solo sirven a Él. Por eso oílos. Diáconos totalmente consagrados, que viven para Él. ¿Sabes una cosa? Van a desnudar tu corazón, los santos, los apartados, pero no para tu mal, sino para tu bien, para que digas, hombre pecador soy. Perdona, Señor, límpiame,
Me convierto a ti de todo corazón. Y ¿sabes una cosa? Son escalones, son peldaños, son niveles celestiales de gloria en gloria, de victoria en victoria. No importa lo que tengas que vivir, si entendés que la bondad, toda la bondad de Él está sobre ti, que su mano te esconde, que en la hendidura de la peña estás escondido para formarte, para hacerte fuerte y para que cuando salgas ningún diablo pueda contra ti. To worship you, I live. To worship you.